Universidad Central de Venezuela con posgrado en Legal Compliance, posgrado en Emprendeduría Social y Desarrollo Sostenible y en Desarrollo Directivo en Negocios Sostenibles en la Universidad Pompeu de Fabra en Barcelona, España. Tiene experiencia en Derecho Corporativo, Planificación Estratégica, Planificación en Sostenibilidad en Empresas, Comunidades y en Medio Ambiente, Implementación y Seguimiento de Programas y o acciones y consultoría en las mencionadas áreas. El doctor Baghigli, su tema que va a desarrollar se llama Desarrollo Sustentable de Elementos Claves, temas de conciencia, retos y oportunidades. Sí. Gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias a la Cámara por permitirme esta tribuna para hablar de estos temas, a Grant Thornton y a los que están aquí presentes. Bueno, como anunciaron, yo voy a hablar un poco de lo que es el desarrollo sostenible, los retos que presenta asumirlo, pero también las oportunidades que trae. Y voy a empezar por algo que iba a desarrollar más adelante en la conversación, pero lo tomo de las dos exposiciones precedentes, como para traer un poco más a tierra. Aquí estamos empresarios, representantes de empresas, gente que apoya empresas. ¿Y qué fue lo que vimos o podemos concluir como elemento clave de las dos primeras exposiciones que tuvimos? Riesgos. Hay riesgos. Muchos riesgos y muchos riesgos que vienen del cambio climático. Riesgos nuevos que nos obligan a replantear nuestra posición como empresa en el contexto del nuevo paradigma económico. Porque el cambio climático no solo produce efectos, que son los que estamos viendo, sino que esos efectos han generado que quienes diseñan economías, quienes diseñan políticas públicas en materia económica, hayan llegado a la conclusión de que el paradigma económico que teníamos antes de la pandemia ya no funciona. De manera que ahora no es que hay cambios en curso, cambió la época. De manera que mientras se materializa todo el espectro legal que plantearon mis predecesores en los discursos, a las empresas que estamos acá en un entorno particularmente áspero, particularmente difícil, muy sui generis, mientras eso llega y se materializa, nos toca revisar nuestros riesgos de empresa, nuestros riesgos como prestadores de servicios profesionales. Incluso en la sostenibilidad nos toca analizar los riesgos de ser sostenible. Lo digo con un ejemplo muy claro. Si usted quiere emplear, por ejemplo, discapacitados, que es algo que va mucho con el tema de la sostenibilidad, pues manejar a un empleado discapacitado no es como manejar a un empleado con capacidades estándares o normales. Eso conlleva un mapa de riesgos distinto. De manera que el enfoque metodológico para estimar los nuevos riesgos, que de hecho ya están diseñados para los próximos 10 años y lo vamos a ver más adelante, el punto de partida para que las organizaciones empiecen a atacar desde ya el tema de la sostenibilidad sin esperar a que el marco legislativo venezolano se adecúe a legislaciones que están más avanzadas en la materia. Vienen otras cosas también, por ejemplo, en otros países de la región, no tan lejos como Europa ni como Estados Unidos, ya se habla de la sostenibilidad tributaria. Es decir, el no ser sostenible va a ser visto como un elemento en contra en el valor de tributabilidad de una empresa. Y también se está planteando el hecho de que se puedan diseñar estrategias fiscales para mitigar riesgos de empresa, y si las asocias con factores de ambiente, de sociedad o de gobierno corporativo, van a representar un estímulo fiscal.
Como del mismo modo, vuelvo de nuevo a los riesgos, veremos escenarios donde excesos de emisiones, ya eso se está viendo en Europa, excesos de emisiones o excesos o desbalances en el impacto ambiental van a ser pechados impositivamente. ¿Okay? De manera que en pospandemia y en cambio climático tenemos un nuevo escenario de riesgos, tenemos un nuevo mapa de riesgos. Esos riesgos son distintos a los riesgos antiguos, es decir, son polirriesgos, son riesgos interconectados, ya no se ven individualmente, y su visión panorámica es crítica para insertar la sostenibilidad en la empresa. De manera que quise empezar por allí porque me lo pusieron muy fácil mis comentaristas precedentes, y con eso yo creo que puedo pasar a la primera lámina. Esto viene un poquito a cola de lo que hablaban antes, y sí está conectado con los riesgos. Esto lo saqué de un estudio chino, no es un estudio norteamericano ni es un estudio europeo. Esto es básicamente el resultado de lo que el cambio climático está provocando en la Tierra y cómo nos va a dejar para el 2070 si no tomamos medidas al respecto. Los puntos negros que ven son zonas que ya son consideradas inhabitables. Es decir, la vida no es posible en esos territorios. Para el científico chino Qi Xu, que hizo este estudio, una zona inhabitable es aquella en la que no puede haber ni siquiera moscas. De manera que aquí ya no se puede vivir, eso es Marte. Las zonas que están rayadas son las zonas que para el año 2070 serán inhabitables. Y ahí estamos, salvo un pedacito del estado Falcón, creo que también estamos en esa parrilla. Canadá va a ser un paraíso tropical, qué buena noticia. Y sí, Siberia, bueno, de hecho ahorita hablaremos de cómo la tundra descongelada es la mayor reserva forestal del planeta. Ya superó el Amazonas. Y hablando de sostenibilidad, justamente ese hecho fue el que provocó en parte la guerra de Ucrania. La Unión Europea prometió comprar las retenciones de CO2 de la tundra descongelada, no cumplió, y Putin fue a buscar lantanio a la zona del Donbass en Ucrania. No fue a desnazificar Ucrania. Todo eso producto del cambio climático. De manera que aquí, ¿qué estamos viendo? Emigración, ¿ok? De hecho, la migración climática va a ser el primer gran problema de la humanidad en los próximos 10 años. Presión, energía, recursos, deshabitación, y eso lo estamos viendo aquí donde nosotros tenemos nuestras empresas o donde como profesionales nosotros prestamos asistencia a empresarios. De manera que mientras esperamos por la legislación o por el marco legislativo que acomode y nos arregle las cosas, tenemos que empezar a ver que ya hoy en Venezuela tenemos riesgos de empresas, que son neorriesgos que vienen del cambio climático. Y hay metodología para entender estos nuevos riesgos, para parametrizarlos y para generar los mitigadores. Más adelante les voy a hablar un poco de la que a mí más me convence, que es COSO. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de COSO. COSO surge en los años 80 por culpa de Enron. Se decidió que había que generar un marco de trabajo para diseñar y parametrizar correctamente lo que es el entorno de control y la gestión de los riesgos. COSO produjo en el año 2017 un COSO para ESG, es decir, para incorporar la sostenibilidad a las empresas. De manera que el punto número 1 es tomar conciencia de que lo que acabamos de escuchar acerca del cambio climático
a nosotros como empresa no nos involucra solamente en acción positiva hacia recuperar el ambiente. Nos implica empezar desde adentro, porque ahora el paradigma económico es distinto. Ya esto nos obliga a ser otro tipo de empresa. La empresa prepandemia no existe. La empresa que ya existe afuera y que va a existir aquí es la empresa que va a producir dos tipos de ganancias, las financieras y las no financieras. Va a cambiar nuestra manera de reportar resultados, va a cambiar nuestra manera de pagar impuestos y va a cambiar nuestra manera de de mapear y tratar a nuestros grupos de interés. Aguas arriba en nuestros proveedores, aguas abajo en nuestros clientes. De manera que el mercado cambió por culpa de esto. ¿Okay? ¿Es esto detenible? Yo creo que a corto plazo no. Ya hay regiones de la Tierra que superan los 4.5 grados de temperatura por sobre el límite de 1.5, es decir, están irremediablemente quemadas y por ende son improductivas. Por eso la migración climática es un tema inevitable. Nosotros creemos que la estamos viendo, en nuestro caso, cuando vemos las fotos de paisanos que van por el tapón del Darién hacia arriba, creemos que solamente por un tema de economía. Yo creo que vivir en Maracaibo a 40 grados de promedio sin aire acondicionado es una razón más que suficiente para atreverse a cruzar la frontera y buscar otro tipo de vida. Igual que ahorita se volvió el problema número 1 en Somalia, la migración climática, porque ya no es posible vivir todo el año a 45 grados. Vuelvo a, por favor, la lámina número 1. Asumir el nuevo paradigma económico. Es decir, por causa del cambio climático, cambió la economía, cambió el mercado, cambió el consumidor, cambió la manera de producir y cambió la manera de generar resultados en la empresa. Ya la empresa no va a producir solamente dinero, como decía Milton Friedman. Ya tiene que producir valor para sus grupos de interés. Ya tiene que interconectarse con sus proveedores y con sus clientes de una manera distinta. Y eso significa replantear la estrategia e insertar la sostenibilidad en las empresas, lo cual se hace insertándola a el plan estratégico. La sostenibilidad no es responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es un plan puntual que uno aplica en algo que a la filosofía se alinea con la filosofía de la empresa en función de un fin puntual. La sostenibilidad es transversal. Y como les dije, el propósito es que la mejor empresa, la empresa que tiene que ser ahora y para los próximos 10 o 20 años, con una mejor gestión, mitigue el cambio climático y siga siendo productiva. Ese es el nuevo paradigma económico. ¿Por dónde comenzamos mientras la legislación local no nos apoya o no es lo suficientemente rica en ello? Estimando nuestros riesgos de empresa. Cuando el magíster Barrios habló del caso de Hato Piñero, ¿de qué habló? De algo que voy a enseñar más adelante, que para el caso Venezuela estimó el World Economic Forum para el 2023-2033. La desinstitucionalización o la falta de Estado de Derecho. De manera que si no estimamos eso en nuestro mapa de riesgos, va a pasar lo que pasó con el Hato Piñero, que no lo veías venir. Igual que pasó con la pandemia, no lo veíamos venir. Amazon sí lo vio. 2 años antes de la pandemia era riesgo número 4 en su escala de riesgo. Y hoy es la empresa más rica del mundo. Creo que su valor de capitalización es el más alto del planeta. Bueno, está bastante sana, pues, ¿no?
tenemos razón de ser, ya lo vimos antes, se agotan los recursos, eso es otro riesgo que tenemos que contemplar. Estamos viendo las colas de gasolina, ¿no? La dificultad de aprovisionarnos de combustible. Eso afecta a nuestra cadena de suministro. Eso afecta el que nos podamos bañar, el que tengamos gas en la casa, o luz, o internet. El estrés que yo tenía por el aguacero de anoche, pensando en que no iba a poder ser posible el evento, es un estrés asociado a mi rendimiento como consultor y a mi desempeño profesional. Gracias a Dios está mitigado por causa de la cámara, pero yo no soy empleado, o sea, no soy colaborador de ninguna empresa, pero yo supongo que la grandísima mayoría de los que lo son en Venezuela viven con miedo. De manera que el miedo es un factor que disminuye la productividad. Y eso hay que estimarlo como un riesgo. ¿Lo puede subsanar hoy en día? Lo dudo. Con 300% de inflación, no sé si hay margen para eso. Pero hay que estimarlo. De manera que, insisto con el paso número 1, hay que cambiar la visión del riesgo de empresa en función de los nuevos riesgos que tenemos y para que nosotros podamos empezar desde ya a insertar la sostenibilidad en las empresas, mientras el marco normativo que le corresponde al sector público aterriza. De manera que la toma de conciencia es el primer paso, en mi opinión. Ya hablamos un poco de lo que eran los cambios sociales producto del impacto climático. Nosotros nos ufanamos de ser un país petrolero, pero hay un tema de nuevas energías en curso. El carro eléctrico, la batería de sodio. El doctor Sánchez hablaba de hidrógeno verde. Colombia es el principal exportador de hidrógeno verde a Alemania. Creo que de algo sirve. Las petroleras están muy activas buscando hidrógeno geológico, que es un hidrógeno que se encuentra en las cortezas más profundas de la Tierra y es de difícil localización y extracción, pero una vez que lo logren, el planeta tendrá toda la energía que necesita para los próximos 500 años. Entonces, probablemente dejemos de ser un país petrolero, wow, en todo el sentido de la expresión y del orgullo, ¿no? Cuando hablaba del estrés, hablaba de que cuando busquemos nueva energía, y no solo física, por ahí tengo unas cuantificaciones del costo energético que a los excluidos les lleva el sostener una imagen de normalidad frente a terceros. Cómo hacerse empleable, cómo hacerse respetable y cómo disminuye dramáticamente la productividad en una empresa el no manejar ese factor. De manera que también la sostenibilidad pasa por nuevas formas de afrontar retos sociales, gobernanza y mercado. De hecho, ¿cómo se sintetiza la asunción de la sostenibilidad en una empresa? Adoptando 3 criterios. Criterios de ambiente, criterios de sociedad y criterios de gobierno corporativo. Esos son criterios no financieros que deben asimilarse a la empresa desde la innovación y de manera orgánica. Es decir, encajan en el plan estratégico de la empresa a través de un proceso gradual de inserción. Pero hay que hacerlo porque, como les dije, vuelvo al tema de los riesgos. Mientras estamos viendo qué pasa con el clima, en otros países de Latinoamérica ya se legisla para, entre otras cosas, estimar a la sostenibilidad de las empresas como un factor
de defraudación fiscal o de estímulo fiscal. Es decir, si usted va a un país como Argentina, seguramente el hecho de que usted emplee recursos para mitigar un riesgo de empresa vale frente al fisco, pero puede además obtener un incentivo si lo armoniza con que eso va encadenado o alineado con la adopción de un criterio ESG, es decir, ligado al ambiente, ligado a lo social o ligado a la gobernanza. Viene en camino el examen de los criterios de gobierno, porque un mal gobierno corporativo puede sencillamente hacer que la empresa no pueda acceder a mercados, no pueda justificar ciertas cosas ante su regulador. Vienen clientes más críticos, vienen compradores más críticos. Nosotros en Venezuela lo vemos desde un punto de vista probablemente diferente al europeo. El europeo es lector de etiqueta, nosotros somos lectores de precios. Es decir, nosotros hemos comoditizado el hacer mercado. Pero bueno, eso representa un riesgo y eso representa un impacto que hay que medir, que es producto de cambios políticos o de inacción política que está relacionado con el cambio climático. Esto no es de la noche a la mañana, por ende en sostenibilidad es crítico que esté presente la visión de largo plazo. El que decidan hacerse sostenibles es inevitable, pero no es una epifanía, no va a pasar hoy. De manera que toca asumirlo, aunque el resultado no sea visible hoy, porque va a ser exigible mañana, incluso aquí. Como les dijeron mis predecesores, Venezuela es suscriptora y es miembro de organismos internacionales, ha firmado tratados de libre comercio. Hay empresarios que aspiran a exportar y se van a conseguir con mucho efecto frontera o con muchas barreras de entrada si no se hacen sostenibles. Además viene por sentido común. Si yo soy un empresario costarricense y mi gobierno me ha obligado a incurrir en costos de transformación con vistas a ser sostenible, el gremio que me representa no va a permitir que entre café venezolano que no está sometido a regulaciones en materia de sostenibilidad tan severas. De manera, Nestlé, de hecho, lo digo con nombre y apellido, asumió y le dijo a sus accionistas que por los próximos 4 años no esperen dividendos. ¿Pero por qué? Porque bajó el consumo, porque van a emplear recursos en hacerse completamente sostenibles. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? Que el que no esté listo, y ellos sí lo van a estar, va a quedar fuera del mercado. De manera que la sostenibilidad es inevitable. Es estratégico, ¿ok? Los grupos de interés y su dimensión en la sostenibilidad, pues lo que estoy diciendo, una empresa sostenible ya no es una empresa responsable desde el punto de vista verde. La sostenibilidad implica que es crítico que yo, además de mis riesgos, estime mi mapa de grupos de interés. Es decir, mi relación con mis proveedores ya no va a ser en función de lo que me conviene a nivel simplemente de precios, sino de que sea aceptable. ¿Ok? Es decir, hay un caso que tuve la oportunidad de manejar en Francia, donde una gran cadena de supermercados ponían los anaqueles carne traída de un país latinoamericano, rotulada como carne sostenible. Resulta que el productor de carne deforestaba. Entonces, se hizo el due diligence de parte de la cadena de manera correcta. El programa de sostenibilidad contemplaba el due diligence como debió contemplarlo. No lo hizo. El regulador francés le metió una multa de 220 millones de euros. Por supuesto, el grupo no apeló porque hubiese sido visto como una cochinada apelar a eso.
Y la multa no fue porque la carne venía de deforestadores en Latinoamérica. Eso es problema del latinoamericano. No, el problema fue engañar al consumidor, que es el único, los que saben un poco de derecho a la competencia, es el único que tiene derecho a la ingenuidad absoluta. Por causa de la sostenibilidad, en Europa se aplican dos criterios a la hora de juzgar la actitud del empresario: el principio de la malicia y el principio de la desconfianza. Es decir, se estima que el empresario está un palmo por encima del común de los mortales a la hora de analizar las cosas y de entender el mundo. Por algo emprende y por algo es minoría. Y el principio de la desconfianza aplica que si no haces el due diligence como Dios manda, pues serás castigado. ¿Qué significa todo eso? Hay que ser competitivo, mantenerse en el mercado. Ser sostenible es mantenerse en el mercado a largo plazo. Por eso vuelvo a invocar a mis predecesores. El tema del cambio climático hay que tomárselo como algo que, al atender el nuevo paradigma económico, nos permitirá volver a salvar el clima o hacer el planeta un poco más habitable de lo que ya es. Y a tenernos a todos un poco más cuerdos, porque obviamente esta situación nos genera un estrés gigantesco. Ya la doctora nos pondrá un poco más en contexto, y además requiere un liderazgo nuevo, porque ahora el elemento ético en la gobernanza, en la sostenibilidad, pasa a ser crucial. Pasa a ser además auditable y pasa a ser penable si no es cumplido y estimulable si se cumple o si está bien diseñado a largo plazo. Y bueno, la armonía de las empresas sostenibles, que es lo que algunos habrán visto que es el triple bottom line, el balance entre ser productivo, tener a nuestros grupos de interés satisfechos y ser amigables con el ambiente. De eso se trata un poco la nueva empresa. Otra lámina, por favor. Esto ya lo hablamos. Toma de conciencia. La anticipación es clave. Como les dije, esto va a pasar. Todo lo que habló el doctor Sánchez en la introducción está en camino. De hecho, en la gaveta del diputado Ricardo Molina, en la Asamblea, reposa el ejemplar terminado de la Ley de Cambio Climático venezolana. El debate que está en curso es si se llama Ley de Cambio Climático o, como han dicho algunos, Ley de Protección de los Derechos de la Madre Tierra. Una ley de cambio climático no es más que un marco legal que le pone orden a una transición principalmente energética. Es decir, es difícil que volvamos a ser un emirato petrolero. No imposible. Yo no creo que en los próximos 50 o 60 años el petróleo se acabe. Es decir, no lo veamos solo por un tema del petróleo como energía. La industria petrolera ha producido más de 100.000 patentes en materia de farmacología, farmacia. Incluso las latas de refresco vienen de un algoritmo que se usó en la industria petrolera para dimensionar tubería petrolera. De manera que todo ese cuerpo de conocimiento científico no se va a diluir solamente porque decidimos ponerle algas verdes a las turbinas de los aviones. Igual no vamos a dejar de volar. Necesitamos combustible. Que sea el motor eléctrico más o menos, no lo sé. Hay algunas empresas que han colaborado con la disminución de la huella de carbono, empresas aéreas, y hacen cosas como taxiar, que es recorrer la pista antes y después del despegue. La mayoría de los aviones son de 2 turbinas, lo hacen con una. Más o menos ahorran unos 13.000 kilos de CO2 emitido al ambiente en cada uno de esos procesos. Pero esto es de largo plazo. Por eso hay que entender el contexto y por eso es
crítico desde hoy, para los que estamos aquí presentes y para los que vivimos aquí en el país, atacar este tema de los nuevos riesgos y sus elementos de valoración. Porque mientras no llegue el marco legal, hay que mapear los riesgos, los nuevos riesgos. Y ya hablaremos, y los están ya determinados, los voy a exponer un poquito más adelante. ¿Cómo se va a materializar la sostenibilidad? Por vía de la presión legislativa. Aquí no es evidente, en el exterior sí lo es. Ya yo perdí la cuenta de la cantidad de leyes que ha promulgado Europa en materia de sostenibilidad, que no solamente arropan el tema climático, el tema de cómo tratamos a nuestros empleados, el tema de a qué estamos obligados al asumir a un proveedor y el tema de cómo promocionamos y le llegamos a nuestro cliente. Todo eso está regulado legalmente. Incluso en materia de recursos humanos hay unas transformaciones increíbles. Conozco en España una fábrica de lácteos, yo vivo parte del año en Barcelona. Hay una fábrica de lácteos a la cual no le gana nadie en Cataluña, no solo porque es catalana, sino porque el 100% de su operación es manejado por discapacitados. De manera que ahí también hablaremos ahorita de las oportunidades. Por supuesto, eso conlleva, vuelvo a los riesgos, qué fastidioso me pongo con el riesgo, pero es que no es lo mismo contratar a una persona con capacidades distintas, que es como se llama a un discapacitado ahorita, que contratarme a mí, que parezco cuerdo y bien portado, ¿no? De manera que hay que generar un mapa, y no solo eso, hay que generar el reporting o la manera de revelarlo a los grupos de interés y al público acorde a este nuevo paradigma económico. Porque ya no se trata de levantar estados financieros, ya se trata de medir, cuantificar y entregarle al público el valor social que producimos en nuestros grupos de interés. Eso incluso se lleva dinero. En el sector público, cuando ya en Europa hay que hacer una inversión, por ejemplo, la gentrificación de un barrio o la mejora de un barrio, eso no se hace simplemente aportando los fondos. Se hace mediante un enfoque metodológico que permite medir disminución de la delincuencia, sentido del orgullo. Si disminuyó la delincuencia, gasto menos recursos en policía, por ende el erario público se beneficia. Si la gente está más contenta, está más sana, usa menos la seguridad social y eso se lleva dinero, porque se estima en el presupuesto de la nación un per cápita en materia de salud y seguridad social por cada habitante legítimo de cada país europeo. Eso va a llegar aquí. O sea, en algún momento el Estado lo asumirá, las empresas también lo pueden asumir. Pensamiento estratégico, parece obvio, ¿no? Innovación es la manera de insertar la sostenibilidad en el plan estratégico. O sea, las empresas tienen que tener I más D más I. Es decir, tienen que tener búsqueda, desarrollo e innovación, porque esto es una innovación. Y como muchos saben, la innovación se lleva en 3 etapas o 3 horizontes. La primera es la que nos permite mantenernos vigentes en el mercado, la segunda es la que nos permite ver el mañana y la tercera es las ideas locas. Pero es por vía de innovación. ¿Quién te va a decir a ti cómo insertar en tu plan estratégico, que es un modelo de negocio tradicional, el tema de la sostenibilidad? Porque no solamente es insertarlo, es desarrollarlo y rendir cuentas de ello. Si no se rinde cuentas correctamente del desempeño, si no te calificas como sostenible, no lo eres. Por supuesto, hay empresas que de entrada son insostenibles. Incluso ya hay una taxonomía europea de la sostenibilidad que no es más que un clasificador de actividades comerciales o empresariales que sí son sostenibles. Por supuesto, alcohol, armas de fuego, petróleo,
Minería. Bueno, es que no hay minería ecológica, o sea, tienes que destruir la tierra, la corteza, para poder llegar al mineral. Eso no significa que una empresa no pueda hacer actividades sostenibles. El vivero de algas más grande de España es patrocinado por Repsol. Y ya está. Crucial, un gobierno corporativo nuevo, sólido, y donde el pilar ético es fundamental. Ya sabemos que el gobierno corporativo es el modelo de control de la empresa, es el microestado de derecho de la empresa, y la gobernanza no es más que la manera de ejecutarlo. La gobernanza es simplemente la administración del poder en una compañía. Y en visión de sostenibilidad hay que diseñarla distinto. Es decir, debe ser más transparente, debe rendir cuentas, debe ser inclusiva, debe haber paridad de género, paridad de remuneración. Ellos deben ser los primeros en asumir lo que es la sostenibilidad, vivirla y reflejarla, y tener, vuelvo al tema del riesgo, el plantearse el manejo de los riesgos implica que tienes un entorno de control, donde tienes que insertar esto de la sostenibilidad. La siguiente lágrima. Ya estoy que lloro. Lámina, como se llame. Esta es la conclusión principal a la que llegó la edición 18 del Foro Económico Mundial este año. La primera tarea relativa a la anticipación es identificar futuros desarrollos, riesgos y oportunidades, porque no todo es tan feo como lo hemos pintado hasta ahora. Hay nuevos negocios, nuevos nichos de mercado, nuevas logísticas, nuevas maneras de atenderlo. Es simplemente un cambio de época. O sea, es como haber decidido salir del fax y del WordStar 4.0 y haber pasado a la computadora. Para muchos fue un trauma, para mí lo fue. Me encanta el bolígrafo, pero bueno, estamos hablando de empresas y estamos hablando de cambio climático. Y por ende, la empresa sostenible es la que va a terminar colaborando con la mitigación de los problemas que trae el cambio climático. De manera que, y eso no lo digo yo, en el 2008 o en el 2012, no me acuerdo ahorita, las Naciones Unidas se reúnen en Addis Abeba y producen la agenda de Addis Abeba, y en el punto 4 deciden que, dado que los gobiernos del mundo, la mayoría están rebasados por el tema del cambio climático, el principal actor para revertir los efectos del cambio climático tiene que ser el sector privado. Esa declaración tan fabulosa suena muy linda. Muchos creemos que declaraciones de organismos multilaterales son bastante inútiles o son muy pomposas, pero generaron cambios a la hora de parir leyes de cambio climático, porque las leyes de cambio climático no son otra cosa que el marco regulatorio de la transición, y por ende ofrecen estímulos, empezando por exigirle al más grande. El 78% de las empresas reguladas en Europa ya asumió la sostenibilidad, y si no la han incorporado completamente están a punto de lograrlo. El problema son las pymes y los artesanos. Para eso es una ley de cambio climático, para no dejar a nadie atrás. Por eso la estamos esperando. Pero bueno, mientras tanto nos toca hacer lo que esté a nuestro alcance. Incluso eso ya tiene un rigor metodológico, lo veremos más adelante. De manera que yo voy y vengo en mi presentación, vuelvo a la lámina 1, toma de conciencia. Entenderlo, no como algo que está allá arriba, wow, ya no hay sabana, no tenemos pajaritos, sí, pero no lo vamos a arreglar simplemente viéndolo y espantándonos ante lo que vemos. Lo vamos a arreglar haciendo lo correcto, y es entender que la empresa cambió. Siguiente lágrima, por favor. Parte de los retos. Hay nuevos escenarios, nuevos mercados, nuevos consumidores,
nuevos colaboradores, hay nuevas leyes. Lo que hablábamos de los futuros tratados de libre comercio, yo oigo mucha gente en Venezuela diciendo, bueno, si el mercado cae o se contrae el consumo, exporto. Pues cada vez va a ser más difícil. Porque como les dije, tengo muy de cerca el caso de Argentina y otros en Centroamérica, donde ya están a nada de asumir la sostenibilidad. Incluso le pusieron nombre en Argentina, sostenibilidad tributaria. Y ya están a poquito de asumir la sostenibilidad social. Porque también se trata de otra cosa. La sostenibilidad pasa por evitar, y por eso entra y se integra al plan estratégico de una empresa. Porque si no lo hago de esa manera, es muy fácil pintar esto de verde y decir, esto es una cámara sostenible. Es verde. Hay filtros en el aire acondicionado. Sí, claro. Y soy bueno con mis empleados. Sí, claro. ¿Mm? Sí, claro. ¿Qué opinas tú de tu jefe? Fantástico. ¿Qué va a decir? ¿Ah? Ahí ya. ¿Ah? Un aplauso al señoría, pero no va a ser así, porque ya existe enfoque metodológico para separar el trigo de la paja. ¿Ok? De manera que exportar para nosotros cada vez va a ser más difícil, a no ser que nos hagamos sostenibles. Muchos dicen que hay que hacerlo porque hay fondos Next Generation en la Unión Europea locos por entrar en Venezuela en temas de café, cacao y agrícola. Pero si no cumples, no vienen para acá. ¿Ok? Hay que interpretar todo esto en clave de sostenibilidad. Por eso les hablaba de sostenibilidad en materia de análisis de tributos en Centroamérica y en Argentina. Son casos que ya están colgados en internet, incluso en las páginas de consultoras como Grant Thornton están fijados ciertos criterios para ir orientando la sostenibilidad tributaria en función de los factores no financieros que son ESG, ambiente, sociedad y gobierno corporativo. La interconexión legal es culpa de la digitalización. Por culpa de la digitalización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha concluido que hay mucha evasión de impuestos, que la fiscalidad está en crisis. Entonces han producido 2 marcos de trabajo en ese sentido. Se llaman Pilar 1 y Pilar 2. Pilar 1 entra en efecto en la Unión Europea el año que viene, Pilar 2 entra en efecto en el resto de los 137 países signatarios a partir del 2025. Básicamente significa que van a pechar las actividades de las empresas, no solo las transnacionales, sino las que tengan un simple kiosco en otro país. Y si ese kiosco genera un impacto en un país donde no tengas presencia, ahí también te van a pechar. Eso es Pilar 2. Wow, o sea, vamos a seguir escondiéndonos de la sostenibilidad. No, eso no pasa aquí, no me va a llegar. No va a llegar mañana, pero va a llegar. Por eso digo que es crítico la anticipación, la visión de largo plazo y revisar tus nuevos riesgos. La siguiente lágrima, por favor. Ya me quedé con el término. La doctora nos va a hablar un poco más de eso. Para lograr maraca de objetivo es necesario un liderazgo ético. De hecho, cuando se analice la gobernanza o el modelo de gobierno corporativo en una empresa o en una organización que alegue ser sostenible, se va a revisar, por ejemplo, si tú eres directivo en función de que estás a cargo o tienes con qué ser miembro de la directiva por tus habilidades en temas de sostenibilidad, eso va a ser evaluado con un test. De manera que si me estás mintiendo y me estás haciendo una especie de greenwashing o social washing, yo te voy a pillar.
y te voy a multar. Así que hay que asumir la sostenibilidad de manera profesional. Esto no es un show de Boy Scouts donde me voy a volver verde, voy a tratar mejor a mis empleados, voy a arreglar el clima y voy a tener una gobernanza un poquito más sofisticada. Seguramente muchos asumen temas como SAP pensando en que la digitalización de los procesos es suficiente para tener una gobernanza mucho más efectiva. Eso es mentira. La digitalización en una empresa se asume para tener el dato no como fin, sino como ingrediente de algo que se llama inteligencia operacional. Por eso, vuelvo, es para allá. La clave está en tomar la sostenibilidad, en tomarla y aferrarla, aunque la vigencia no sea inminente. La idea es creación de valor a largo plazo, es decir, la magia está en cómo mantengo la vigencia de mi cadena de valor y asumo criterios ESG, que son criterios de desempeño no financiero. Ahí viene la yayay, pues yo quiero seguir facturando. Pero es que yo tengo que pensar en si voy a seguir facturando dentro de 10 años. No si voy a facturar mañana, mañana vas a seguir facturando. Probablemente tienes el teléfono indicado, los fondos indicados y vas a resolver cualquier problema que se presente. Pero por lo que dije antes, interconexión, tratados de libre comercio, presión legislativa, presión de los consumidores, la sostenibilidad para mí es inevitable. Hablamos ya de la responsabilidad social, determinación de grupos de interés, nuevos elementos de buen gobierno, nuevos riesgos y su estimación en el marco de la sostenibilidad. Creo que es a partir de febrero de este año que la Securities and Exchange Commission hizo, y si no es febrero de este año es el que viene, me perdonan la especulación, hará o hizo obligatorio para las empresas reguladas el asumir el marco de trabajo COSO ERM-ESG. El COSO es probablemente el marco de trabajo para gestión de control, para entorno de control y determinación y gestión de riesgos más famoso del mundo, o es el más utilizado en el mundo por su integralidad. Hay quienes les gusta más ISO 31000, yo me quedo con COSO. La SEC se quedó con COSO y lo va a hacer obligatorio para las empresas cotizadas en bolsa, porque ese es el comienzo. Siempre empiezan por arriba porque es el que está más preparado y es el que tiene los fondos para asumir el cambio, pero va a ir bajando, ¿ok? Y así ha pasado con muchos modelos de negocio. Ya no existen farmacias, boticas ya no existen. Ahora existen otras cosas. Y eso empezó en los Estados Unidos, ¿no? Esto ya lo hablamos. Esto también lo hablamos. La próxima lágrima, por favor. Ya me quedé con lágrimas. Vamos a ver un poquito lo que dicen los... Pasamos el video, lo que dicen los... Somos muchos de seguir. We have some parts of the country that are very, very worried about how this transition will mean for their state, their locality, for their jobs. And so this is not going to be an easy task. But I would say across the board, capital is moving, and it's going to move very rapidly. And I'm very proud that I can tell you right now, every hydrocarbon company in the United States is now focused on this. Whereas I would say 3-4 years ago, they weren't. They did not believe it. And so we are making change. And I would say we're making more rapid change because of Bill and other people who are expressing this openly. The bulk of emissions in the decades ahead will come from developing countries. Let's think of it in 3 tiers. The rich countries, that's Europe, US, Japan. The middle-income countries, that's where most of humanity lives. That's China on the high end, high middle income, and India on the low end. And you've got Brazil, Mexico, Indonesia, Vietnam, a lot of the world's population there. And then you have some very poor countries, a lot in Africa.
The responsibility to innovate rests entirely on the rich countries, and particularly on the US, because the US has the universities, the national labs, it's got the ability to organize risk-oriented capital. So we will not solve climate change without the rich world driving down dramatically. That's what will make it economic for the middle-income countries who are not responsible for the historic emissions and who are dealing with more basic needs. No sé si alcanzaron a leer, los subtítulos estaban un poco chicos, pero un poco resumen, digamos, es interesante oír a gurús que ya acertaron con el tema de la pandemia y que están diciéndonos de qué viene el futuro, hablar de sostenibilidad en esos términos. Básicamente nos están diciendo que los mercados ricos, los mercados de consumidores, están ya metidos de lleno en el tema de la sostenibilidad. La otra, voy a decir lámina esta vez. La otra lámina, por favor. Bien. Es redundante, pero bueno, ya lo había montado así. Imprescindible el examen y la estimación de los nuevos riesgos que afronta la empresa. Viene incrementación de la regulación asociada a riesgos de ambientes sociales y de gobernanza. Los riesgos de terceras partes serán particularmente considerados. Por ende, a partir de hoy, hay que ver bien con quién nos relacionamos a nivel de proveedores. Digamos, en nuestro mapa de grupos de interés, aguas arriba tenemos a nuestros proveedores, aguas abajo tenemos a nuestros compradores. Dicho de un modo muy sencillo. Ya no me relaciono solamente con quien me conviene porque me da el mejor precio. Ya es distinto. Incluso, esto es un riesgo de empresa. Y por eso les hablé antes del caso de la empresa que fue multada por comprarle o por relacionarse con el proveedor equivocado. Porque fue perezosa o poco ágil en el tema de plantearse el proceso de debida diligencia a la hora de analizar a quién le compraba la carne. ¿Qué significa adoptar criterios ESG y valorar el desempeño financiero o no financiero? No solamente es el mercado. La banca cada vez es más rígida a la hora de considerar a las empresas sostenibles como favorecidas en eventos de crédito frente a las que no lo son. Hay fondos de impacto y antes el doctor Sánchez decía que los recursos para el cambio climático eran limitados. El señor que vieron antes, Larry Fink, no sé si lo conocen, Larry Fink es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de capital de riesgo más grande del mundo. Maneja unos 8 o 9 mil billones, ¿no? Trillones. Unos 9 mil trillones de dólares están bajo sus manos. Es decir, él pisa un botón y cambia el mundo. Y él está diciendo que vamos para allá. ¿Es un actor de influencia? ¿Va a marcar tendencia en el mercado? Seguramente sí. Y ya lo está diciendo, ¿no? Que sea sostenible o no, no solamente te pone en una situación de salvaguarda frente al regulador, en caso hablábamos de la parte fiscal. Te puede poner en situación de ventaja frente a un banco que tenga criterios de que sea sostenible para extenderte una línea de crédito. Y tiene sentido, porque la sostenibilidad no solamente es salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Una empresa sostenible es una empresa que vela por estar presente en el tiempo, facturar y devolver el dinero que pidió prestado. Por eso los criterios
de gobierno en la sostenibilidad son críticos. Se lo pongo con un caso muy sencillo. Si usted tiene una empresa familiar y no ha tomado en cuenta cláusulas de protección o tiene un pacto de familia, a lo cual están obligadas las empresas reguladas en España desde el 2017. Y yo soy analista de crédito y veo que eso está totalmente ausente, es decir, somos socios en la compañía, durará 50 años y haremos láminas de metal y seremos muy ricos. ¿Qué pasa si un socio se muere? Que la viuda es el socio, el nuevo. Y yo le voy a prestar dinero a esa compañía. Vendo las acciones y si decido vender las acciones, lo haré y haré la oferta y tienes 10 días para responderme. Eso es lo que los abogados solemos poner en los estatutos de una compañía. Y si no estamos de acuerdo en el precio y se desata una guerra de accionistas, ¿qué pasa? Se tranca el serrucho y el dinero que yo te presté. Eso es ser sostenible también. Y al serlo, logramos el propósito de poder contribuir efectivamente a una estabilidad que nos permita una transición, modelos energéticos nuevos, modelos de gestión nuevos, y ahí sí estamos ayudando a mitigar los efectos del cambio climático como uno de los fines. La sostenibilidad, ojo, no solamente persigue que mitiguemos el cambio climático. La sostenibilidad lo que persigue o lo que exige es un nuevo modelo de empresa. No una simple mitigación del cambio climático o un mejor trato de nuestros empleados o directores más éticos. Es una empresa nueva, con otros parámetros de diseño, de sostén, de mantenimiento y de vigencia en el tiempo. Ya esto lo hablamos, mercados nuevos. Esto aplica probablemente más a Europa y a Estados Unidos que a Venezuela. En Europa es muy común entrar a un supermercado y ver a la gente con el pote en la mano y leer de qué viene la cosa. Aquí no, aquí vemos el precio. Es decir, pero llegará. Porque si no es el público, va a ser el regulador que me obligue. Porque mi regulador, que es el Estado venezolano, como bien dijo el doctor Sánchez, forma parte de la comunidad internacional a la cual está ligada por medio de tratados, que tarde o temprano la van a obligar a adherirse a temas de sostenibilidad. Hace 6, 7 meses era imposible pensar y proponerle al sector público hablar de finanzas sostenibles. ¿Habrán oído hablar de finanzas sostenibles? El 14 de junio a las 6 de la tarde en el programa de Pedro Pensini compareció el presidente de la Bolsa de Valores para anunciar orgullosamente que estaba lista la Gaceta Oficial donde aparecerían las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Valores para ya salir al mercado con bonos sociales, bonos verdes, captura de carbono y su monetización. ¡Pum! Es una oportunidad. Incluso a nivel público. Si el Estado sabe aprovechar eso, como dijo el doctor Sánchez, estamos tan despoblados y tan desindustrializados que probablemente nuestro potencial frente a mercados de finanzas sostenibles sea aún mayor. Si es bien aprovechado, significa que habrá una posibilidad de que haya una entrada más de dinero al país, lo cual para los negocios es bueno. Identificar megatendencias, bueno, es redundante, pero es clave en sostenibilidad. ¿Qué es una megatendencia?
La megatendencia es una fuerza que suele producir cambios sociales o de ambiente que llegan para quedarse. Son seculares y no dependen de ciclos económicos. Algunos los clasifican en 5, otros en 8, otros en 10. Una megatendencia, el cambio climático. Otra megatendencia, la sexodiversidad. Eso no va a cambiar. ¿Qué es eso? Un nuevo mercado. ¿Cómo lo atiendes? Desde la sostenibilidad. Y esa megatendencia influye en la manera en cómo contratas y cómo escoges a tus colaboradores internos y externos. Hay otras megatendencias, pero estas dos son las que más me llaman la atención dentro del tema de la sostenibilidad. ¿Ah? Voy a cerrar mi exposición con algo relativo al efecto, pero la digitalización, más que la inteligencia artificial, es una megatendencia. ¿Cuál es la gracia de una gobernanza sostenible? Identificar nuevas tendencias, megatendencias, y generar inversiones proyectadas hacia eso, que van a dar resultados, en teoría económica se dice que son exponenciales. Es decir, si tú escoges un nicho de mercado en función a la identificación de una megatendencia, en 10 años el retorno es exponencial. Es curioso que el World Economic Forum haya diseñado su mapa de riesgos también para los próximos 10 años. Probablemente va alineado con eso. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el nuevo CEO ya lo dijimos. De eso nos va a hablar la doctora Betelmy, porque no es esta misión no es para cualquiera. Se requiere otra construcción mental, otros valores y otro approach al tema. El reporte y los nuevos modelos de reporte, ya para ir concluyendo. Si no lo dice, si no lo comunica y no lo hace científica y metodológicamente, no lo hizo. De manera que han cambiado. Ya de hecho en Europa se exigen que se rinda cuentas de manera, se expresen los estados financieros y se expresen los estados de resultados no financieros. ¿Por qué? Porque en la sostenibilidad se acabó la empresa que solo gana dinero. La empresa va a ganar dinero y va a producir impacto a nivel social, a nivel de ambiente y a través de un buen gobierno. Y como les dije, eso no es solamente decirlo, sino implementarlo. Por eso dije, eso se inserta en el plan estratégico. Eso hay que hacerlo profesionalmente, eso hay que hacerlo técnicamente. Y por ende va a ser examinable y van a saber dónde te quedaste en la intención, dónde me estás tomando el pelo y dónde te lo tomaste en serio. Así que el reporting en materia de sostenibilidad pasa a ser un elemento crucial de eso. Hay varias metodologías, probablemente la más usada a nivel empresarial es una que se llama Global Reporting Initiative, que está bastante madura, incluso está segmentada según el sector, sea servicios profesionales, industria, construcción, y así, etcétera, etcétera. Hablábamos de riesgos al principio de la exposición. Los riesgos de los próximos 10 años son extrafinancieros. No tienen nada que ver con el dinero. Hay riesgos sociales que causan inestabilidad laboral y migraciones climáticas. Los costes de energía van a aumentar porque parte de la transición pasa por hacerte muy costoso lo que ya tienes a nivel de energía para que migres a energías más limpias. Por lo menos así es en el predicado teórico. Los bancos en Europa ya están obligados a ver el riesgo climático como un riesgo financiero.
Está plasmado en este documento que está colgado en internet y lo pueden ver. De manera que si usted estuviera en Europa, debería preocuparse por tener un contador o un analista que maneje la materia, porque si no, se está dando un tiro en el pie. Digamos que esto, para ganar tiempo, ya lo estuvimos comentando. Y aquí tenemos ya más específicamente los riesgos, las características de los riesgos ligados a temas de ambiente, sociedad y gobernanza en el marco de la sostenibilidad. Son riesgos difíciles de predecir, son difíciles de evaluar porque son nuevos, son difíciles de comunicar y cuantificar, y cada vez se ve con más frecuencia la aparición de cisnes negros. El cisne negro es un evento absolutamente inesperado, insospechado, que produce unos daños increíbles, pero que tiene una característica particular. Cuando es analizado retrospectivamente, es visto como predecible. Ejemplo, la pandemia. Claro, tenía que venir la pandemia, por supuesto. Pero eso lo decimos ahora. Antes no. Eso es un cisne negro. Las consecuencias ya las sabemos. Según el Banco Mundial, se han quemado 300 millones de empleos o 300.000 empleos por país por culpa de la pandemia. Pero ahí viene la oportunidad que va a llenar otro por vía de la digitalización. De manera que en esto de asumir la sostenibilidad hay retos de comprensión, de metabolización que dan paso a oportunidades. No se va a acabar el mundo. Se va a acabar el que no se acople, básicamente. Esto ya es más o menos un poco lo que el Foro Económico Mundial definió como riesgo global. Volvemos un poco a lo que hablamos, los riesgos post-pandemia. Una característica particular de estos riesgos es que son shocks continuos que dificultan el rebote. De manera que la sostenibilidad nos ayuda a mantenernos en un tiempo de crisis prolongada. Nadie está esperando que esto pase en los próximos 10, 12 años. De hecho, si ustedes ven las metas, como decía el doctor Sánchez y como decía el doctor Useche, si ven las metas de emisiones cero o de cumplimientos de las ODS o la moratoria que le puso Francia a los vehículos de combustión interna, eso no es para allá. ¿Por qué? Porque el cambio y la aparición de nuevos riesgos y de nuevos problemas no se resuelven de la noche a la mañana. Todo lo vemos 2030, 2035, 2050 y así sucesivamente. La India dijo que adherirse a la meta de net cero para el 2050, que nos olvidáramos de ello. Narendra Modi lo estimó para el 2070, porque tomaron la decisión de explotar a fondo sus minas de carbón, que son las más grandes del mundo. Pero ellos tienen 2.000 almas que alimentar. ¿Qué va a hacer? No hay más nada. Otra característica de los riesgos globales es que son interdependientes y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, si creemos que la lluvia en Mérida no afecta a nuestra cadena de suministros para el negocio aquí en Caracas, estamos leyendo mal, estamos plasmando mal el mapa de riesgos y por ende estamos calculando o haciendo mal nuestro plan de sostenibilidad. Y cuando hagamos un reporte de sostenibilidad, se van a reír de nosotros y nos van a decir, me estás tomando el pelo, estás multado. Siguiente. De hecho, ya no se llaman, no deben llamarse las crisis. Las crisis ahora son policrisis, porque todo está conectado. Entonces, cuando mis predecesores hablaron de los horrores de los efectos del cambio climático, me trajeron a esta lámina. Porque un tema de impacto
en materia de cambio climático produce crisis de recursos naturales, colapso de la biodiversidad, fallas en mitigar el cambio climático, fallas en adaptarse a los cambios del clima, daños ambientales, desastres naturales y climas extremos. Lo vimos en las 2 horas precedentes. Pues todo eso genera el colapso sistemático en cadena de suministros, las crisis del costo de vida. A nadie le alcanza el dinero. La clase media no existe. Existe nominalmente, pero ya la clase media no existe. Incluso el salario de clase media no existe. Si usted ve las características técnicas de lo que debe ser un salario de clase media, incluye 2 elementos que ya no existen. La posibilidad de tener efectivo en la mesa de noche para atender emergencias y la posibilidad de ahorrar. Si eso no está presente en sus ingresos, usted no tiene un ingreso de clase media. Hay una página que les invito a visitar, se llama Global Wage Report Coalition. Perdónenme el anglicismo, pero si digo lágrima, no me pidan que traduzca del inglés al castellano en 2 minutos. Ahí están los parámetros de lo que es un ingreso de clase media como Dios manda. Entonces, otra crisis que se va a producir por no haber atendido este tema a través de la sostenibilidad, confrontación geoeconómica, conflictos interestatales. El grosor de las líneas implica el nivel de impacto entre ellas, ¿no? Siguiente. Bueno, el World Economic Forum se ocupó no solamente de los riesgos globales, sino por vía de encuesta y trabajo de campo, estimó los riesgos que por cada país van a ser protagonistas en los próximos 10 años. Esto lo tomé del manual y aquí está traducido al castellano. Crisis en la cadena de suministros, colapso de los servicios y la infraestructura pública, colapso del Estado, inflación de veloz reaparición o sostenida, confrontación geoeconómica, estagnación prolongada, inequidad digital. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar al ministro de Ciencia y Tecnología que en días pasados anunció el 15º censo de la nación. Que hagan un censo está bien. Lo genial es que ya no nos van a poner la calcomanía en la puerta, como lo hacían hasta hace, creo que el último censo es del 2011, por ahí. Era una calcomanía muy fea, pero bueno, caray, aparecíamos como censados. Ahora nos van a poner en la puerta de la empresa y de la casa un código QR. Y ese código QR va a contener toda nuestra información personal de propiedad del inmueble, incluso va a generar la trazabilidad en el cumplimiento normativo a nivel de empresa. En manos de un Estado que está a punto de colapsar. No lo vamos a tener en cuenta como un riesgo. Mientras esperamos que arreglemos el ambiente. O tomando esto en cuenta y blindándonos, tendremos una empresa más sólida que pueda efectivamente mitigar el cambio climático. No es una respuesta. Es una pregunta. Y no hay que responderla ahora. ¿Sabes qué tienen en común las 4 empresas más fuertes de Alemania? Cuando veas su organigrama, tienen unas unidades aparte que se llama unidad de creación de preguntas. Porque lo importante no es tener las respuestas, es hacerse las preguntas correctas. Es una tradición germánica.
Einstein decía que él podía resolver cualquier problema en 5 minutos si le daban 55 para hacer las preguntas correctas. Así que la idea de toda esta exposición no es que salgan de aquí envueltos en una epifanía. Resolví todo, paso el switch y ya me voy a sostenible. Háganse las preguntas correctas que esta información genera, para que entonces viajen y migren de manera correcta a un modelo sostenible de empresa, de familia, de gestión profesional. Próxima, ya me están diciendo que esto ya lo hablamos. Próxima. Como les dije, ya llegaron a Venezuela las finanzas sostenibles. Fueron anunciadas el 14 de junio por el presidente de la Bolsa de Valores. Lo hizo en un programa radial, así que es un hecho comunicacional notorio. De manera que puedo decirlo sin pecar de si después él mintió, pues él responderá por ello. Pero ya lo anunció. Ya es cuestión de esperar la Gaceta. ¿Qué buscan las finanzas sostenibles? Esto. Un poco lo que ya hemos estado hablando. Apunta a empresas sostenibles o que estén en vías de, y en función de ello requieran recursos para la transición hacia sostenible, o que ya lo sean y decidan mantener su actividad. Se me acabó el tiempo. Bueno, esto ya lo hablamos, es crítico, pero ya lo hablamos. No es la primera vez que hablamos de mejorar un poco nuestra gestión de las cosas. Ya lo hizo este señor hace 110 años, cuando decía que el tiempo era un activo y que había que tomarlo en cuenta en la gestión de una empresa. Dijo eso, lo sostuvo y lo votaron. Él trabajaba para Bethlehem Steel y Bethlehem Steel dijo: este tipo es un desastre, vótenlo. Sin embargo, años después lo recogió Toyota y asumió su modelo de gestión just in time. Y probablemente por eso todos queremos tener un Toyota. Hay nuevas oportunidades de negocio, ya los dije. Imagínense, por ejemplo, en una empresa que tenga gente discapacitada, la capacidad de entender ese nuevo mercado que lo hay. A noviembre del 2022 estaban contabilizados unos 53 millones de indígenas en América Latina. El 20% de la población de Latinoamérica es afrodescendiente y el 10% de la población de Latinoamérica tiene capacidades distintas o es discapacitada. ¿Funcionan como empleados para entender un mercado? Sí. Hay un mercado que dice: este me entiende y yo voy a comprarle. Ya les hablé de la fábrica de lácteos en Cataluña, que es manejada solamente por discapacitados. No hay quien le gane en el anaquel, pero ni de cerca. Porque además conlleva otras cosas muy catalanas, como es el orgullo local. Pero el solo hecho de tener esta novedad disruptiva ha generado la atención a un nicho de mercado que estaba desatendido, de manera que en la sostenibilidad hay nuevas oportunidades de negocio. Lo dijo también la ONU, a raíz de la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificó 60 nuevas oportunidades de negocio para quienes se adhieran de manera competente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso significa que podrían tener acceso a fondos, a crédito o a inversiones para desarrollar, o si deciden incorporar el desarrollo de estos nuevos negocios a negocios que ya tienen instalados. Está colgado en la red, no es secreto de Estado, ¿no? Les dejo 5 a la hora de actuar. 1, 2, 3. Son unos 4 o 5 elementos que metodológicamente han sido identificados como elementos clave a la hora de asumir la sostenibilidad en una empresa.
Hay que promover el rigor en la obtención del dato, es decir, no lo podemos hacer sobre presunciones, hay que hacerlo sobre base cierta. A la hora de cuantificar debemos evitar objetivos e iniciativas no medibles. ¿Ok? O sea, no podemos asumir algo etéreo. O sea, vamos a salvar al ganado piñereño. ¿Pero cómo? ¿Y de qué manera lo reporto? ¿Cómo sé que tengo que destinar X recursos para eso? ¿Cómo lo racionalizo? Tiene que haber transparencia en la comunicación porque les dije, si no lo contamos de forma efectiva los grupos de interés dentro de los cuales están nuestros reguladores o nuestros supervisores o el que aplique la ley, no estamos haciendo nada. No va a ser considerado como sostenible. Y la comparación es crítica. No se pueden o no se deben utilizar métricas que solamente permitan revisarte internamente, sino que al confrontarte con la realidad te permitan en el cruce entender que efectivamente está siendo sostenible. Bueno, plantearse un análisis contextual, vuelvo a la toma de conciencia, mapear grupos de interés, nuevamente revisar los riesgos, es crítico nombrar gente o asumir consultoría o soporte externo que de verdad tenga la capacidad y el poder de gestionar temas de ambiente, sociedad y gobernanza. No es porque se leyeron el manual o porque vinieron a este foro que ya van a salir de aquí y dicen, ah, ya yo sé cómo hacerme sostenible. Hay guías ilustrativas. Saben de Michael Porter, de la teoría del cambio. Porter también ha sido utilizado para analizar, porque es parte del proceso de metabolizar esto de la sostenibilidad, cómo podemos pensar en integrar la sostenibilidad en nuestro plan estratégico. Las 5 fuerzas de Porter, que la mayoría de nosotros ya las conocemos, tenemos que ver nuevos participantes, como dije antes, proveedores y clientes, mis competidores y productos sustitutos. Eso es una matriz de Porter diseñada en función de sostenibilidad. Esa no está en la red, pero se las puedo pasar yo cuando me la pidan. Y vuelvo al estándar o al parámetro, al marco de control que entre los tantos que hay considero el más completo, porque además está, la última edición del 2017 está orientada a temas de sostenibilidad. Es una guía orientadora para ayudar a las entidades a comprender el espectro integral de los riesgos, ¿ok?, ligados a ESG, gestionarlos y divulgarlos de manera efectiva. Fue diseñada para ayudar a los profesionales de la gestión de riesgos y la sostenibilidad, con base en el riesgo de esto, de empresa, y los procesos de gestión de estos riesgos ligados a la sostenibilidad. Esto es ya repetido, identificar la presión de los inversores, integrarlo con la estrategia, son los vectores más o menos de avance. Me perdonan que vaya un poco rápido, pero el tiempo es crucial. Esto es, digamos, cómo funciona COSO en un estándar normal. Visión, desarrollar la estrategia, formularse el objetivo, implantarlo y desempeño, la mejora del valor y, por supuesto, los 5 soportes que ustedes verán en un cubo de COSO, que tienen que ver con gobierno, cultura, objetivos, desempeño, revisión, información, comunicación y reporte. Esto ya es el mismo COSO, pero ya aplicado a temas de sostenibilidad. Ya tenemos en cuenta el gobierno y la cultura para los riesgos relacionados con factores ESG, la estrategia y establecimiento de objetivos, el desempeño, identificación del riesgo, la priorización, implementar respuesta ante los riesgos. No se trata de decir, ya hice la foto y ahora cuando esto pase me quedo de hielo.
no solamente preventivo, sino también para reaccionar de manera competente, y eso es lo que te hace sostenible. Revisar y monitorear es crucial. Como dijimos, los riesgos son cambiantes, son nuevos o mutables. Y por supuesto, es crucial informar, comunicar y reportar los riesgos relacionados con factores ESG. Por eso me gusta este framework, digamos, marco de trabajo para poder ayudar a las organizaciones a hacerse sostenibles. Bueno, esto es un poco anecdótico. Lo que pasa en una organización cuando te dice que es sostenible y no lo es. Bueno, aquí está Nike, aquí está Mattel, aquí está Volkswagen cuando el Dieselgate, y decía que sus motores diésel no contaminaban y sí lo hacían. En fin, son cosas que producen daños reputacionales importantes y que merman mercado, pero que también el regulador está apuntando a multar. De hecho, lo ha hecho y los castiga. Por ende, repito, tomarse esto de modo profesional es crucial. Y estas son las conclusiones. Ya lo hablamos, riesgos son dinámicos e interdependientes, son extrafinancieros y transversales. Entender esa interdependencia es crucial. Es mandatorio ya, por eso le digo, no esperemos porque el país produzca el marco legal competente y que llegue la ley de cambio climático, porque no sabemos cuándo va a pasar, o puede pasar de golpe como pasó con las finanzas sostenibles. Pero mientras tanto deberíamos identificar y gestionar los riesgos ESG. Deberíamos empoderar a la empresa para que capitalice las sinergias respectivas. Pienso que adoptar este enfoque va a permitir a una organización manejar y gestionar de forma efectiva los riesgos que derivan de la situación que narraron mis predecesores, y nos va a mantener en el mercado, que es un poco lo que todos queremos. Y como dije, las regulaciones legislativas y su aplicación avanzan, rebajando cada vez más la adopción de buenas prácticas como algo opcional. Es decir, hoy asumir un ISO es algo que quieres o no quieres, te conviene o no te conviene. Pues están tomando muchas de las cosas que están en esos estándares y las dicen, esto está muy bueno, para dejarlo en manos de que la gente diga lo agarro o no lo agarro. Lo llevan a legislación, como ya hemos visto antes. Y esto es para cerrar. La señora Tang Yu tiene 42 años, es soltera, no tiene hijos y es producto de la inteligencia artificial, no es humana. Gracias a que las leyes chinas permiten de alguna manera que la inteligencia artificial pueda tener personalidad, es decir, ser sujeto de deberes y derechos, fue nombrada CEO de NetDragon Websoft el 17 de marzo de 2023. Hoy en día la empresa vale un 12% más, porque la eficiencia operacional de la señora Yu ha llevado a la compañía a la perfección en materia de rentabilidad, productividad y etcétera. No solo eso, sino que los trabajadores de la empresa sienten que realmente alguien los escucha y los atiende como Dios manda. Y los accionistas están felices porque sienten que disminuyeron a cero el riesgo de corrupción, tanto en la producción como en la interrelación con el mercado, como en otros proveedores. Ellos están muy entusiasmados con extender esto al resto de la junta directiva. No se asusten los que son miembros de juntas directivas. Eso se queda aquí. Se ahorra en la nómina. ¿Ah? Se ahorra en la nómina. Bueno, se ahorra en la nómina, pero hay un costo de energía
para producirla, mantenerla, es decir, no va al baño, lo cual te ahorra agua y papel, pero sí te pide un poquito de corriente y algo de ventilación, pues. Y sí, de manera que, bueno, gracias por escucharme.